0.3% de las emisiones nacionales provenían de ese sector, en especial el transporte, el 33%, y la industria de la energía, el 32.3%. Por todo ello, se requiere realizar una serie de acciones rigurosas para la mitigación de gases de efecto invernadero si se quiere llegar a cumplir los objetivos de reducción de emisiones tanto para el año 2020 como para el año 2050. En especial, se deben promover las fuentes de energía renovable como la eólica, la solar, la mini hidráulica, la geotérmica, la de biomasa y la oceánica. Esas fuentes de energía son viables desde el punto de vista técnico y económico, además de que suministran energía en forma perenne y limpia. Se trata de impulsar la transición energética para promover la soberanía, la seguridad, la eficiencia y la sustentabilidad energética, así como reducir la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. Con el objetivo de lograr dicha transición energética, se requiere que la principal empresa pública de energía en México, Petróleos Mexicanos, Pemex, sea provista de mandatos adicionales para realizar las nuevas tareas de mitigación, así como de adaptación al cambio climático. Es decir, Pemex debe, al igual que otras empresas petroleras en el contexto mundial, promover no solo la eficiencia energética, sino también buscar nuevas fuentes de energía para disminuir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero de la propia empresa como del país. No hacerlo significa un futuro marginal para Pemex en la transición energética, dejando sin una visión de futuro a la empresa en donde pueda participar en estas tareas esenciales para la soberanía y seguridad energética del país. Por ello, se considera relevante, y aquí me voy a referir en concreto a la propuesta de Pemex, que es de PRD, que es la única que se conoce en este momento. Se considera relevante la propuesta realizada por el PRD de incluir en la iniciativa de reformas a la ley de Pemex dos nuevos mandatos a la empresa. Un nuevo mandato para identificar en sus actividades oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como contribuir al desarrollo, producción y uso de fuentes de energías alternativas para la transición energética. Con ello, Pemex contribuiría de manera significativa a realizar actividades de mitigación para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, además de mejorar su eficiencia energética en la actividad petrolera, así como participar activamente en el desarrollo primordialmente de fuentes de energía renovable, incluyendo nuevos materiales y combustibles no derivados de los hidrocarburos, como por ejemplo los biocombustibles o energía de hidrógeno, entre otros. El otro mandato propuesto es para Pemex es que impulse acciones de adaptación y mitigación para enfrentar los efectos adversos del cambio climático en las actividades relacionadas con la industria petrolera. Así, Pemex deberá, además de mitigar de manera expresa y adaptarse como empresa en el quehacer cotidiano de sus diversas actividades a los efectos de cambio climático, en especial ante la vulnerabilidad de buena parte de su infraestructura frente a fenómenos meteorológicos como huracanes, por ejemplo, en el Golfo de México. Sin embargo, también se requiere lograr que estos dos mandatos sean realizables. Para ello se recomienda se reformen las funciones en la citada ley del Comité de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Consejo de Administración del organismo, cuyo objetivo es coadyuvar a la inserción de Pemex en el cumplimiento de las políticas de preservación del medio ambiente y del logro del desarrollo sustentable. La propuesta sería que Pemex transite de la simple aplicación de políticas y programas ambientales de manera desarticulada, que van desde elaborar programas de prevención de derrames de hidrocarburos hasta programas de remediación de suelos y aguas, hacia el establecimiento de una verdadera estrategia de sustentabilidad ambiental del desarrollo en la empresa. Derivado de los planteamientos expuestos y con la meta de impulsar una visión para la sustentabilidad ambiental del desarrollo de Pemex, se considera necesario incluir un nuevo mandato en la ley de Pemex para que se implemente una estrategia de sustentabilidad ambiental en el organismo. La estrategia fungiría como instrumento de orientación y referencia para la planeación de políticas y acciones ambientales de corto, mediano y largo plazo del organismo. Esta estrategia sería coordinada por el citado Comité de Medio Ambiente
y Recursos Naturales del Consejo de Administración del organismo. La estrategia debe estructurarse de manera que se clarifiquen expresamente los compromisos que Pemex está dispuesto a asumir a efecto de que sus políticas ambientales se conviertan en componente fundamental para el tránsito hacia la sustentabilidad del desarrollo nacional. Además de que, como está en la propuesta del PRD, el comité deberá supervisar en los nuevos mandatos la preparación de los programas de adaptación y mitigación para enfrentar los efectos adversos del cambio climático por las obras y actividades relacionadas con la industria petrolera. En conclusión, se requiere que Pemex sea una empresa pública de energía integrada para el aprovechamiento de recursos no renovables como renovables. Esto ante el escenario cercano de agotamiento futuro de un recurso no renovable, como son los hidrocarburos, además de que ante el cambio climático su consumo deberá reducirse tanto a nivel de país como global. Respecto a la transición energética en el sector eléctrico, se debe recordar que existen dos mandatos legales en materia de generación de energía eléctrica. El primer mandato se expide en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y el segundo mandato se origina en la Ley General de Cambio Climático. En el primer mandato se tiene una meta de participación máxima del 65% de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica para el año 2024. En el segundo mandato, en concordancia con el primero, se señala que ese 35% debe provenir de fuentes de energías limpias, que conceptualmente se comprende que son aquellas que no generan residuos de ningún tipo o que no son contaminantes. Es decir, hasta ahora las únicas que cumplen con esa condición son las fuentes de energía renovable y excluyen de manera especial a la energía nuclear, que es una energía no fósil, pero que tiene serios problemas con el manejo de sus residuos, sin incluir que para el año 2024 ampliar la capacidad de generación nuclear en el país en esas magnitudes es altamente improbable. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, es la empresa pública responsable de prestar el servicio público de energía eléctrica del país. Al igual que en el caso de Pemex, se requiere que CFE reciba nuevos mandatos que le posibiliten gestionar de mejor manera sus compromisos en materia de adaptación y mitigación ante el cambio climático, en especial en la referida transición energética. Además, CFE requiere promover su diversificación energética, ya que conforme a la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 de la Secretaría de Energía, la generación por tipo de combustible del Sistema Eléctrico Nacional en el 2012 fue 47% de gas natural, 34% de otros fósiles y los no fósiles fueron un 19%. Es decir, estamos a prácticamente 16 puntos más para lograr el 35% del 2024. La propia Estrategia Nacional de Energía señala de manera reiterada la urgencia de no depender de un solo combustible o fuente primaria de energía. No es posible depender de recursos como los hidrocarburos, cada vez más escasos y costosos de producir. La idea básica de la diversificación es alejarse de la dependencia de una sola fuente de suministro. Por ello se considera de gran importancia la propuesta realizada por el PRD de plantear que en el objeto de la CFE señalado en el artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se adicionen dos nuevas fracciones que mandaten a la CFE, al igual que en el caso de Pemex, a promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través del uso de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica, así como impulsar acciones de adaptación y mitigación para enfrentar los efectos adversos del cambio climático en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Adicional a esta reforma propuesta, es necesario revisar el caso de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en adelante Ley de Energías Renovables. Dicha ley está diseñada para generar un marco regulatorio en el que de manera preponderante empresas privadas se hagan cargo de la generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento de fuentes de energía renovable. Sin embargo, la consecuencia ha sido que con esta ley se dejó abierta la puerta para que grandes capitales privados monopolizaran la producción de electricidad mediante las fuentes de energía renovable. Esto en detrimento de la empresa pública como es la CFE,
así como pequeños productores de energía. La CFE en dicha ley es solo un distribuidor o un comprador de la energía eléctrica de fuentes de energía renovable producida. En el marco de esta reforma energética debe tenerse claro quién va a aprovechar de manera primordial en el futuro el potencial eólico y solar del país y las demás fuentes de energía renovable para la generación de energía eléctrica. ¿El sector público o el sector privado? Se trata de responder si es conveniente para el país y de interés público dejar el sector de la generación de la energía eléctrica con base en fuentes de energía renovable de manera mayoritaria en grandes empresas de productores privados. La respuesta sería que no es conveniente si se atiende a la reflexión de que el mayor control por la sociedad del aprovechamiento de las fuentes de energía renovable para mantener la soberanía y seguridad energética se obtiene cuando se realiza bajo la rectoría y dominio del Estado, incluyendo las actividades de los particulares, sobre todo en materia de auténtico autoabastecimiento y pequeña producción, bajo una política racional, transparente y honesta de apoyos a los sectores y grupos sociales más necesitados de esto. Por ello, se considera pertinente que en el análisis del proyecto de la iniciativa para modificar la Ley de Energías Renovables del PRD, se proponga reformar la actual definición de generador, que se debe reducir a las figuras contempladas en la fracción primera del artículo 3º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que es la generación para el autoabastecimiento, la cogeneración o la pequeña producción, acotando así de manera expresa a los productores independientes en la generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable para la venta a la CFE. También, en consecuencia de la búsqueda de mecanismos cuyo objetivo sea fomentar la pequeña producción de energía eléctrica a través de fuentes de energía renovable, se sugiere incorporar de manera explícita en el artículo 18 de la ley que la pequeña producción deba ser recibida para su distribución por el Sistema Eléctrico Nacional, ya que actualmente solo gozan formalmente de dicha consideración los excedentes de proyectos de autoabastecimiento o los proyectos de cogeneración de electricidad. Ante las constantes denuncias por conflictos sociales, se observa con amplia simpatía que en dichas iniciativas de reformas a la Ley de Energías Renovables se incluye la adición de un capítulo sobre la responsabilidad social, considerando salvaguardas para las comunidades en la realización de proyectos de energía eléctrica, incluyendo el imperativo de fomentar la responsabilidad social en dichos proyectos, así como estimular la constitución de empresas para el aprovechamiento de fuentes de energía renovable por el sector social de la economía. No se puede omitir que en la iniciativa de reforma energética del PRD se propone impulsar la creación de un Instituto Nacional de Energías Renovables, lo que aparece en un artículo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De lograr el consenso en esta propuesta del Instituto, se debe desarrollarla más allá de un simple artículo transitorio. Para ello deben expresarse un mayor número de miembros de la comunidad científica y académica del país sobre el diseño de un Instituto Nacional que debería tener entre sus principales objetivos en un modelo descentralizador el de coordinar y promover la investigación científica básica y aplicada de las fuentes de energía renovable, la eficiencia y el ahorro de la energía en México. De ser así, se propone la adición de un capítulo en la citada Ley de Energías Renovables, creando el Instituto Nacional de Energías Renovables, que contribuya a fortalecer el trabajo de las diversas instituciones académicas del país en la materia. Finalmente, se concluye señalando que el desarrollo futuro del sector de la energía en su conjunto deberá orientarse a las fuentes de energía renovable. Dicha orientación debe ser una política del Estado mexicano con una visión claramente definida en la Estrategia Nacional de Energía, en armonía con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y demás instrumentos de planeación de la política energética y ambiental, tanto en el corto, mediano y largo plazo, en la que el Estado mexicano desempeñe un papel protagónico que logre garantizar de manera integral la seguridad y soberanía energética, así como la sustentabilidad ambiental del país. Muchas gracias. Le agradecemos mucho la participación al doctor Octavio Klimer y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Beatriz Adriana Olivera Villa. Muy bienvenida, maestra.
Ella tiene una experiencia profesional muy vasta, voy a leer nada más algunos elementos. Es de Greenpeace México AC, responsable de la campaña de energía y cambio climático, diciembre del 2010 hasta la fecha. Greenpeace México AC, Junior Compagner y responsable de la campaña de eficiencia energética, marzo 2008, diciembre 2010. Business Process Improvement, consultora, de julio del 2007 a enero del 2008, Universidad Tecnológica de México, profesora de asignaturas en la red, enero del 2007 a diciembre del 2007, Servicio de Transportes Eléctricos, jefa de oficina, Dirección de Calidad de Ingeniería, en mayo del 2003 a julio del 2007, Grupo Vitro Automotriz, becaria, de enero del 2003 a mayo del 2003, formación académica, diplomado, la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de políticas públicas, diplomado en eficiencia energética, energías renovables y desarrollo sustentable, maestría en ingeniería industrial 2004-2006, Facultad de Ingeniería de la UNAM, tesis análisis de la confiabilidad de funcionamiento del tren ligero de la Ciudad de México, ingeniería industrial 1999-2003, Facultad de Ingeniería en la UNAM, tesis ingeniería del producto aplicada al diseño conceptual de una impresora Braille para ciegos. Distinciones: reconocida como una de las mujeres líderes en el sector energético por la revista mexicana Petróleos y Energía en su edición de marzo del 2012, y reconocida por la revista Líderes Mexicanos como una pieza clave para lograr una discusión de la reforma energética de amplio calado, edición de agosto del 2013, miembro de la Red por la Transición Energética, la Alianza Mexicana contra el Fracking y el Grupo de Financiamiento para el Cambio Climático. Tiene usted la palabra, maestra. Bienvenida. Gracias. Pues buenas tardes. Espero no agarrarlos muy cansados. Pues muchísimas gracias al grupo parlamentario del PRD por la invitación, y muchas gracias a todos por continuar aquí. Quisiera comenzar mi ponencia con un breve video que representa para Greenpeace lo que es actualmente la reforma energética, y ya posteriormente empezaré con mi ponencia. Entonces, si pueden poner el video, por favor. Bueno, el video tiene audio, es música muy bien hecha, muy bien armada. No sé por qué no se escucha, pero aquí va.
Pues bueno, este personaje que desarrollamos se llama el cochino petróleo, no porque en sí el petróleo sea un recurso cochino, sino porque creemos que ha sido suficiente. Creemos que el petróleo le ha dado muchísimo a este país, que es emblema de nuestro nacionalismo, que ha sido y es todavía un motor muy importante dentro de las finanzas públicas. Sin embargo, creemos que es tiempo de hacer una reflexión y es tiempo de transitar hacia un modelo mucho más sustentable energéticamente hablando. Entonces, si podemos comenzar con la presentación, por favor. Muchos ya han hablado mis dos compañeros, Daniel y Octavio, acerca del cambio climático y el vínculo con la transición energética. Gracias. Es la anterior, esa. Y bueno, yo solamente quisiera proporcionarles algunos datos duros en torno al cambio climático. Nosotros creemos que la actual propuesta de reforma energética de ninguna manera hace frente a los retos que exige esta problemática. México ocupa el lugar número 13 dentro de los principales emisores del cambio climático. Nosotros estamos aportando alrededor del 1.5% de los gases de efecto invernadero en todo el planeta. Y a lo mejor ustedes me dirán, pues no es tanto el 1.5%. Bueno, a lo mejor si lo vemos desde esa perspectiva, tal vez no estemos dentro del top 5. Sin embargo, México sí es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. El 68% de la población mexicana está en condiciones de vulnerabilidad y eso ya está reconocido por los programas especiales de cambio climático y por la Secretaría de Medio Ambiente. El informe pasado, que es la versión mexicana del informe Stern, el informe Galindo, cuantifica que vamos a tener pérdidas de hasta 6.2% del Producto Interno Bruto del país en el presente siglo si no actuamos para detener el cambio climático. Y esta imagen que ustedes ven aquí en las pantallas es una imagen que tomamos en el año 2007 a raíz de las inundaciones que ocurrieron en Tabasco. Es una imagen en la que nosotros señalábamos y llamábamos a la reflexión acerca de si lo que estaba ocurriendo en ese momento era un desastre natural o un desastre político, y perfectamente es aplicable ahora a los impactos que ocurrieron recientemente en Guerrero y en Veracruz con el paso de los huracanes Ingrid y Manuel. Entonces, nosotros nos seguimos preguntando si efectivamente estos desastres son naturales o si tienen una componente política fuerte. Y pues dejamos esta lámina para la reflexión. La siguiente, por favor. Ya también se ha señalado bastante acerca de la energía, el rol de la energía con el cambio climático. Si ustedes observan la franja más grande de toda esta gráfica, esa es la generación de energía. Toda esta gráfica muestra la distribución de los gases de efecto invernadero, y la gráfica anaranjada, la gráfica fuerte, es la de la generación de energía. En nuestro país, ya lo señalaba Daniel también, más del 70% de la electricidad proviene de los combustibles fósiles, esto es del carbón, del petróleo, del gas natural, y a su vez todo este sector energético está repercutiendo con una gran cantidad de gases de efecto invernadero, esto es el 66% de de todos los sectores. Entonces, indudablemente si el gobierno federal y si nuestros legisladores quieren apostarle a resolver el problema del cambio climático, pues van a tener que entrarle a hacer modificaciones al sector energético. De otra manera, cualquier otra medida va a ser solamente paliativa y no va a de verdad establecer soluciones de raíz. La que sigue, por favor. Ya también se ha mencionado acerca de los compromisos que tiene México en materia internacional. Tenemos compromisos fuertes, importantes, que están establecidos en la Ley General de Cambio Climático. Estos son compromisos para reducir gases de efecto invernadero, el 30% para el año 2020 y el 50% para el año 2050. Y en realidad, si esta reforma energética solamente se sigue focalizando en una reforma petrolera y solamente se sigue apostando al petróleo, de ninguna manera se van a cumplir los compromisos adquiridos a nivel internacional. Esto es una falacia, no va a haber manera de cumplirlos. Otra de nuestras críticas muy fuertes en torno a la propuesta actual de la reforma energética es que apuesta por alternativas ambientalmente peligrosas y que están siendo prohibidas en otros países, como es el gas shale, que se explota a través de una técnica conocida como el fracking. De este gas shale se empezó a hablar hace apenas un par de años, cuando la Agencia Internacional de Energía sacó un informe. Entonces, este informe señalaba que México ocupa el cuarto lugar
a nivel mundial con grandes reservas de este tipo de gas shell, gas de lutitas o gas de pizarra. Y bueno, pues en ese momento al secretario de Energía en ese tiempo, al secretario Jordi Herrera, pues se le llenaron las expectativas en torno a este gas y empezó a organizar foros, empezó a llamar a la iniciativa privada a promover este tipo de gas. Y lamentablemente ahora se encuentra plasmado en uno de los documentos más importantes del país, que es la Estrategia Nacional de Energía, y recientemente pues ya en la reforma energética. Para nosotros este es uno de los hechos más críticos y más cuestionables, ya que como les mencionaba hace un rato, este gas se encuentra prohibido en algunos países, el fracking en sí, no el gas, el fracking, la técnica mediante la cual se extrae, se encuentra prohibida en Francia y en Bulgaria. Y aquí en México, bueno, se está vendiendo como la panacea energética. Se dice que el gas shell va a ser un combustible de transición y ahí para nosotros en realidad esto también es un mito. Si bien el gas el gas natural como tal sí es un combustible más limpio que el carbón y que el petróleo, no así el fracking. Este gas se extrae a través del fracking y en este proceso se emiten grandes cantidades de metano. El metano es un gas de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento global 21 veces mayor al del dióxido de carbono. Entonces, de ninguna manera se va a promover la transición energética, ni va a servir de puente entre los combustibles fósiles y las energías renovables. Es solamente una verdadera falacia apostarle a este tipo de gas. Por otro lado, hay algunos estudios que señalan que el impacto, si se llegaran a realizar estas actividades de fracking en diferentes países, el impacto de los gases de efecto invernadero ocasionado por este tipo de gas sería al menos 20% mayor al de la quema de carbón. Y esto es muy importante porque, como les mencionaba, de ninguna manera va a ser un puente ni va a servir como un combustible de transición hacia las fuentes renovables de energía, que es un poco el argumento que se está dando ahora en la reforma energética. La siguiente, por favor. Inclusive hay un estudio del año 2011 que señala que utilizar el gas de esquisto como un combustible de transición consigue precisamente el propósito contrario, dadas las emisiones de metano que se generan. En ese sentido es que ya varias organizaciones de la sociedad civil, al igual que Greenpeace, hemos conformado una alianza, somos la Alianza Mexicana Antifracking, y justo lo que llamamos es ni siquiera una moratoria, es a la prohibición total de este tipo de gas, dadas los severos impactos ambientales, dado que está prohibido en otros países, dado que se requiere una gran cantidad de agua para su explotación y que justo se encuentra en zonas con graves problemas de sequía, como son Nuevo León y Coahuila. Entonces, en realidad nos parece pues una total contradicción estarle apostando a este tipo de gas cuando ni siquiera se han evaluado los impactos ambientales que puede ocasionar. La que sigue, por favor. Aquí algunas imágenes de lo que hemos hecho como Greenpeace también para llamar a la atención a la Comisión Federal de Electricidad a lo largo del tiempo, al menos en los últimos 6 años, para promover que se deje de lado esta dependencia a los combustibles fósiles. En esta imagen que ustedes observan, la hicimos ante la Comisión Federal de Electricidad para llamarle a que apostara mucho más por energía solar, por energía renovable y dejara de lado la dependencia al carbón. La siguiente, por favor. Para nosotros también esta reforma energética carece de una visión de largo plazo. Si bien estamos de acuerdo en que lo que les mencionaba al inicio de la ponencia, el petróleo le ha dado mucho a este país, solamente el debate está así, el debate está polarizado y el debate es solamente petrolero. El debate solamente es pro o anti privatización, y para nosotros este debate es muy importante, por supuesto, pero también creemos que si no tenemos una reforma energética con una visión de mucho más alcance, de mucho más largo plazo, que verdaderamente le sirva a este país, pues este momento político